Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que pero muy bien. Yo estoy aquí como siempre emocionada de compartir con ustedes un tema que sinceramente ha sacudido el mundo. Bueno, al menos el mundo del entretenimiento turco y por extensión, el de muchos de nosotros que seguimos las series turcas con tanta pasión. Y es que hoy vamos a sumergirnos en la famosa discusión, el supuesto conflicto, el rumor que dio la vuelta al globo, la discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y que nos presentó a Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por supuesto, Hande y Kerem. La química entre ellos era palpable, y no solo en la pantalla. El romance trascendió la ficción y se convirtió en una realidad, para el deleite de todos sus fans. ¿Y es que quién no soñó con un final feliz para Serkan y Eda en la vida real? Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más bonitas y mediáticas, pueden tener sus altibajos. Y en este caso los altibajos terminaron siendo objeto de especulaciones, rumores y un sinfín de noticias que hablaban de una supuesta discusión que habría marcado el fin de su relación. Hoy vamos a desmenuzar todo esto. Vamos a analizar qué se dijo, qué se vio, qué se interpretó, y vamos a intentar, con la información disponible, armar el rompecabezas. ¿Fue realmente una discusión catastrófica? ¿Hubo gritos, lágrimas y portazos? ¿O tal vez simplemente fue un desacuerdo como cualquier otro, magnificado por la prensa y las redes sociales? Prepárense para un viaje a través de los detalles, los rumores, las declaraciones y las interpretaciones. Vamos a analizar las fuentes, a revisar las fotografías, a escuchar las declaraciones de los implicados y a tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a entender qué pudo haber pasado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Denle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, comenten. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó como suele suceder en estos casos de alto perfil, con una serie de rumores que se propagaron a la velocidad de la luz, cual fuego en la pradera. Rumores que corrían como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. La pareja, que se había mostrado tan enamorada y unida en la vida real, irradiando felicidad y complicidad en cada aparición pública, de repente parecía distante. La conexión que parecía inquebrantable en las fotos y vídeos compartidos por ambos se había diluido. La magia, por decirlo de alguna manera, parecía haberse esfumado. El cambio más notable y que sirvió como catalizador para las especulaciones, fue la abrupta interrupción de la constante interacción en redes sociales. Dejaron de compartir fotos juntos, algo que antes era una constante, un sello distintivo de su amor. Ya no se veían esos románticos posados, esas instantáneas que capturaban momentos cotidianos y especiales. La ausencia de esas imágenes, tan esperadas por sus fans, sembró la inquietud. Otro indicio significativo, y que alimentó aún más las sospechas, fue el distanciamiento físico. Ya no se les veía paseando de la mano por las calles de Estambul, como solían hacer. Aquellas caminatas románticas donde se les podía ver disfrutando de la ciudad y del tiempo juntos desaparecieron. El silencio en sus apariciones públicas, la falta de gestos de cariño, la ausencia de miradas cómplices, todo ello contribuyó a crear un ambiente de misterio y especulación. Y lo más alarmante, según los rumores que inundaban los medios de comunicación y las redes sociales, era que se habrían distanciado de forma abrupta y en medio de una fuerte discusión. Se hablaba de una pelea monumental, de palabras hirientes y de un rompimiento doloroso. La prensa rosa, ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de estas afirmaciones, alimentando la llama de la curiosidad y la expectación. Pero, ¿qué desencadenó esta supuesta pelea? ¿Cuál fue la mecha que encendió la explosión? Las fuentes, como suele suceder en estos casos, variaban considerablemente, ofreciendo diferentes versiones y perspectivas. Algunos medios turcos, citando fuentes anónimas y cercanas a la pareja, afirmaban que la causa principal del conflicto era el trabajo. Según estas versiones, Hande estaba enfocada en su carrera, en nuevos proyectos y en crecer profesionalmente, persiguiendo ambiciosas metas y desafíos. Estaba dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, Kerem, según los rumores,
no estaba de acuerdo con algunas de sus decisiones profesionales. Al parecer sentía que algunos de los proyectos en los que Ande estaba involucrada no eran los más adecuados para su imagen o que no se ajustaban a sus aspiraciones. Además, supuestamente no apoyaba sus decisiones en la misma medida que ella esperaba. Esto habría generado fricciones y desacuerdos entre ambos, erosionando la armonía de la relación. Otros medios con una visión más melodramática apuntaban a celos profesionales como el detonante de la supuesta discusión. Se especulaba que Kerem sentía celos del creciente éxito de Ande y de la atención mediática que estaba recibiendo. La creciente popularidad de Ande, sus nuevos contratos publicitarios, sus protagónicos en diferentes proyectos y el reconocimiento que estaba obteniendo podrían haber generado inseguridad y envidia en Kerem. Esta situación, combinada con la presión mediática y la constante comparación entre ambos, habría exacerbado los sentimientos negativos y creado un ambiente de tensión. También se mencionaron problemas personales, diferencias en la forma de afrontar la vida y, por supuesto, la implacable presión mediática a la que estaban sometidos. La exigencia de mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los fans, la constante exposición a la opinión pública, todo esto habría contribuido a desgastar la relación. Las diferencias en sus personalidades, en sus valores, en sus expectativas sobre el futuro, podrían haber emergido con mayor fuerza, generando un choque de intereses y una creciente incompatibilidad. Imaginen la situación: dos jóvenes actores en la cima de su carrera, con una relación expuesta al escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada foto, cada publicación, cada gesto era analizado y comentado, diseccionado y reinterpretado. La prensa rosa, siempre al acecho de un buen titular, hacía su agosto con cada rumor, con cada especulación. La presión debió ser tremenda. La exigencia de mantener la imagen de pareja perfecta, de no defraudar a los fans, de evitar cualquier escándalo, debió ser abrumadora. Y es que cuando eres una figura pública, cada detalle de tu vida personal se convierte en noticia, en material de debate, en alimento para la voraz maquinaria mediática. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas teníamos de esta supuesta discusión? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la evidencia tangible escaseaba. No había grabaciones de audio que revelaran el tono de la discusión, ni vídeos que registraran el intercambio de palabras, ni testimonios directos de testigos presenciales que pudieran confirmar los detalles del conflicto. La información se basaba en rumores, en especulaciones y en interpretaciones de la situación. Las fotos que se publicaban de Ande y Kerem, donde se les veía distantes, con el ceño fruncido o con gestos serios, eran utilizadas como prueba de que algo andaba mal. Cada imagen, cada expresión facial, era sometida a un análisis exhaustivo, buscando señales de tensión o de descontento. Sin embargo, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido un día malo, o una mala cara, o un momento de tensión? Es natural que las emociones fluctúen y que, en ocasiones, la expresión facial no refleje necesariamente el estado de ánimo interno. Lo cierto es que, aunque no existieran pruebas directas, sí que hubo ciertas señales que indicaban que algo estaba pasando. La falta de fotos juntos en redes sociales, como mencioné antes, fue una de ellas. Esta ausencia de imágenes conjuntas, en un momento en que la pareja era tan activa en las redes, generó sospechas y alimentó los rumores. También se rumoreaba que habían dejado de seguirse en redes sociales, un gesto que en el mundo digital suele ser interpretado como una señal inequívoca de distanciamiento y ruptura. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo, ya que, sorprendentemente, volvieron a seguirse. Este acto, que podría haber sido interpretado como un intento de reconciliación o de mantener una imagen de cordialidad, generó aún más confusión y especulación. Y por supuesto, la confirmación de su ruptura, que llegó de forma oficial, aunque sin revelar los detalles de la misma, fue la prueba definitiva de que algo había sucedido. La noticia de la separación, emitida por los medios y confirmada por los representantes de ambos actores, puso fin a las especulaciones, pero también dejó un vacío de incertidumbre. La falta de información detallada sobre las causas de la ruptura alimentó la curiosidad y la especulación, generando un sinfín de teorías y conjeturas. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, tanto Ande como Kerem se mantuvieron, en gran medida, en silencio. No hicieron declaraciones directas sobre el tema. No se pronunciaron abiertamente sobre las causas de la ruptura, ni sobre los detalles de la supuesta discusión. Optaron por una postura de discreción y de respeto mutuo, evitando alimentar la controversia.
Sin embargo, en algunas entrevistas y apariciones públicas, se notaba cierta incomodidad al hablar sobre su relación. Evitaban responder preguntas directas o respondían con evasivas, recurriendo a respuestas genéricas y poco reveladoras. La incomodidad era palpable y esto, por supuesto, solo alimentaba los rumores y generaba aún más especulaciones. La evasión, en estos casos, suele ser interpretada como una señal de que hay algo que ocultar, de que la situación es delicada y que no se quiere revelar la verdad. Kerem, por su parte, publicó algunos mensajes en redes sociales que fueron interpretados como indirectas, como reflexiones sobre la vida, el amor, la libertad y el crecimiento personal. Mensajes que para muchos eran una forma de expresar su estado de ánimo y de transmitir sus sentimientos. Estos mensajes, cargados de significado implícito, hablaban de la importancia de la libertad, del crecimiento personal y de la necesidad de seguir adelante. Hande, por su parte, se mostró más enfocada en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento profesional. Se dedicó a consolidar su carrera, a explorar nuevas facetas y a demostrar su talento. Ambos, en sus apariciones públicas, intentaron mostrar una imagen de normalidad, de profesionalismo y de madurez, transmitiendo una sensación de control y de serenidad, a pesar de las circunstancias. Pero la pregunta clave es, ¿realmente hubo una gran discusión? ¿O todo fue una exageración de la prensa, una tormenta en un vaso de agua magnificada por la atención mediática? Analicemos los factores que podrían haber influido en la situación. Primero, la presión mediática. Estar constantemente expuesto al escrutinio público, a los rumores y a las especulaciones, es algo que puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de evitar cualquier escándalo, puede generar un estrés considerable. Segundo, la diferencia de ambiciones profesionales. Es posible que Hande y Kerem tuvieran diferentes prioridades y diferentes planes de futuro. Las diferencias en sus aspiraciones, en sus objetivos, en sus expectativas sobre la carrera profesional, podrían haber generado fricciones y desacuerdos. Tercero, las personalidades. Todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de afrontar los problemas y de expresar nuestras emociones. Es posible que las personalidades de Hande y Kerem, por mucho que se complementaran en algunos aspectos, no fueran completamente compatibles a largo plazo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la relación entre Hande y Kerem se desarrolló en un contexto particular, el rodaje de una serie de televisión. Aunque su amor parecía incondicional y con una intensidad desbordante, no hay que olvidar que comenzaron su relación durante el rodaje de Love is in the Air. Y las relaciones que nacen en el plató a menudo son intensas pero efímeras. La burbuja de la serie, la cercanía del trabajo, el compartir tantos momentos juntos, el estrés de la producción, todo eso puede influir y generar una conexión muy fuerte, pero no siempre garantiza la durabilidad de la relación. La intensidad emocional del trabajo, la convivencia constante, la adrenalina del rodaje, pueden crear una falsa sensación de intimidad y de conexión, que no siempre se mantiene fuera del entorno laboral. También es importante considerar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces la prensa exagera, manipula o inventa historias para generar audiencia. No todo lo que se publica es verdad, y es fundamental ser críticos y analizar la información con cautela, sin dejarse llevar por el sensacionalismo. La prensa rosa, con su afán de vender y de captar la atención del público, suele inflar los rumores y crear historias que a veces no se corresponden con la realidad. ¿Qué podemos concluir, entonces? La verdad es que sin pruebas concretas, es difícil saber qué pasó exactamente entre Hande y Kerem. Es probable que si tuvieran discusiones, desacuerdos y problemas como cualquier pareja. Es posible que la presión mediática, las diferencias profesionales y las personalidades hayan influido en la ruptura. Lo que sí es seguro es que aunque su relación haya terminado, nos regalaron una historia de amor inolvidable en Love is in the Air, una serie que nos hizo soñar y que nos dejó un recuerdo imborrable. Hoy en día, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande está brillando en nuevos proyectos y disfrutando de su éxito, demostrando su talento y consolidando su carrera. Kerem también está trabajando en su carrera y se le ve feliz y enfocado en sus proyectos. Ambos han demostrado ser profesionales y maduros, y han sabido manejar la situación con respeto y discreción, preservando su imagen y evitando polémicas. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, demostrando una gran entereza y un gran respeto por sus fans.
Y hablando de eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una gran discusión entre Hande y Kerem? ¿O creen que todo fue una exageración de la prensa? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer sus puntos de vista y debatir sobre este tema. En resumen, hoy hemos analizado la supuesta discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos revisado los rumores, las especulaciones, las declaraciones y las pruebas disponibles. Hemos intentado desentrañar qué pudo haber pasado, pero sin llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, aunque breve, nos dejó grandes momentos y que ambos han sabido seguir adelante con sus vidas, demostrando profesionalismo y madurez. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.